¿Funciona? Sí, según nos ha explicado usted, en periodo de lluvias es importante controlar pues esas deficiencias hídricas que puede tener la planta, que posiblemente con riego suficiente se pueden solucionar. Ahora bien, por ejemplo, nosotros sabemos que aquí en España, en la costa malagueña o de Granada, y me imagino que ocurrirá también en Israel, en los meses de verano no hay agua suficiente como para que el árbol él mismo se suministre agua suficiente. Es decir, aunque el suelo tiene el agua, dijéramos, suficiente, el árbol, la necesidad que tiene es tan grande, la demanda evaporativa es tan grande que el árbol él mismo no puede, no es capaz. Entonces, dijéramos, ¿ahí qué hacen ustedes? Mira, lo que dije antes es que muchas veces nos falta algo en el suelo y no se administra agua en el suelo. Hay situaciones que la demanda, por la demanda atmosférica es tan alta, de esto viene el estrés de la planta. Si nos falta algo en el suelo, es perjudicial adicionar algo en el suelo. Por eso, en el protocolo como usamos para el aguacate, no solamente medimos el clima, no solamente medimos el tronco, también medimos lo que pasa en la tierra. No solamente uso de sensores, pero llegamos a la plantación, muchas veces verifico la tierra, muchas veces verifico la hoja, la apariencia de la planta. No es el lugar de nada otro que hago, ¿no? Pero es usando los sensores, tengo más datos para recibir una mejor decisión. Son datos que me ayudan a tomar una decisión más acertada, ¿no? Si nos falta algo en el suelo, también no lo voy a irrigar. Voy a perjudiciar la planta si pongo exceso de agua. Sí, pero quiero decir, en verano entonces no hay solución. Si nos falta agua en el suelo, no voy a irrigar. Hay estrés que la planta pasa cada día. Mira, hay una región en Israel cerca del mar de Galilea, que es muy, muy caliente ahí. Durante muchos años tuvimos muy buena producción, pero el fruto, si tomas el haz, no pueden poner el haz porque era bien chiquitito. Pero el Ettinger cerca del mar de la Galilea, totalmente distinto del Ettinger que está en la costa mediterránea. Ahora, hace como 8 años atrás, quizá 10 años atrás, hicieron un experimento cerca del mar de Galilea. Irrigaron por pulsos, hicieron un sistema de irrigación muy peculiar, porque ¿qué pasa? Que hace un pulso puede ser muy chiquito, de bien poca agua, ¿no? Si es un sistema de irrigación regular, cada vez que das un pulso, cierras la irrigación y el sistema queda sin agua, ¿no? Y si vas abriendo muchas veces al día, cada vez lo abre, irrigas, para de irrigar, pero las partes bajas de la plantación se quedan con mucho más agua que las partes altas. ¿Entienden por qué no? Ahora, hicieron un sistema especial, que el sistema de irrigación no se esvacía, está siempre lleno de agua. Hicieron pulsos. Hicieron 60 pulsos al día. Pero más pulsos en las horas de más calor, menos pulsos en las horas de menos calor. Mira, los frutos totalmente distintos. Lograron hacer frutos bien grandes como en la costa mediterránea. Mira, lo que es difícil cuando es hace mucho calor y tú das un pulso al día, ¿no? Un pulso al día con mucha agua porque la demanda es muy alta diaria, ¿no? ¿Qué va a pasar? Durante gran parte del día estás en exceso de agua. Pero quizá 1 o 2 horas estás cerca de la capacidad del campo.
Y después, en la otra parte del día, está con menos agua. Está muy lejos de las necesidades de la planta. Si logras irrigar, una cosa que no es aplicada, porque es muy caro hacer esto, la calidad de agua no se puede hacer como en este experimento, pero si logras administrar el agua de acuerdo con las necesidades de la planta, no irrigando una vez al día, en una región muy caliente, pero la demanda de agua es distinta durante el día. En el empiezo del día es menos, más y más y más, un pico, después baja, ¿no? Si administras el agua de acuerdo con la necesidad de la planta, logras hacerlo. El problema es tuyo, no de la planta, ¿no? Es tuyo para hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Prácticamente en un precio así. Pero si logras hacer de acuerdo con la necesidad de la planta, va a estar bien. Aunque sea una demanda muy grande de calor, lo logras hacer. Oh, sorry. ¿Qué? ¿Otra pregunta? Ha dicho usted con 60 pulsos al día. 60 pulsos al día, pero no un pulso cada hora, ¿no? En las primeras horas de la mañana, menos pulsos, más y más y más, el pico, después menos. Increíble, ¿no? Nadie lo hace en Israel, pero en el experimento lo hicieron y lo lograron muy bien. 60. Es muy fácil de medir. Allí hay una pregunta. Oh, sorry. ¿Qué? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. No veo qué pregunta. Sí. Allí la señora. Muchas gracias por la presentación tan clara que ha hecho desde el punto de vista de la ecofisiología de la planta. Entonces, una reflexión. La producción de una planta, sea un hortícola o sea un árbol, depende del balance global. ¿Depende qué? Del balance global del agua en la planta. A ver, en situaciones de alta demanda evaporativa, de alto BPD, como puede pasar en verano, hay una gran competencia por el agua entre la hoja y el fruto. De ahí el reflujo que manifiestan los... Entre la hoja y los frutos. Okay. Hay un reflujo de agua, de fruto hacia hoja para compensar las pérdidas de transpiración. Eso es clásico en los trabajos de fisiología y de relaciones hídricas. Entonces se puede tener una situación en la que haya agua en el suelo, o sea, los sensores efectivamente estén mostrando que hay agua en el suelo, pero la planta es incapaz de abastecer toda la demanda evaporativa. Entonces, en estas situaciones, la relación raíz-parte aérea es muy importante. Si no hay un equilibrio entre la superficie de absorción de raíz y la superficie de evaporación foliar, tenemos una deshidratación progresiva, que aunque se esté dando un buen riego, el fruto no va creciendo al ritmo que debiera de crecer. En estas circunstancias se pueden plantear dos posibles soluciones. Una, elegir portainjertos que tengan una alta capacidad hidráulica, de manera que durante la noche, por presión radicular, hidraten totalmente los tejidos. U otra puede ser el tema de las micorrizas, que se está utilizando bastante, que son hongos que se fijan a la raíz y aumentan la capacidad de absorción, ya no solo de agua, sino también de fertilizantes. Todo esto pasa por hacer un balance según las condiciones edáficas y climáticas de cada escenario de cultivo. Luego quiere decir que estrategia para luchar contra el déficit hídrico ambiental, que es la principal causa de pérdida de producción en verano en la zona mediterránea, es posible siempre y cuando se estudien las mejores estrategias, las mejores consignas a utilizar en cada caso. Y, por supuesto, el uso de sensores no solo en suelo, sino en planta. Mira, con relación a las estrategias, hay diferencia entre portainjertos. Tenemos un portainjerto que no lo estoy publicando porque lo estamos todavía testando en Israel, pero en el mismo clima, en general, también recoge más agua del suelo y las hojas están más frías que plantas en otros portainjertos. Con relación a la estrategia de micorrizas,
Nunca la he testado. Puede ser que tengas razón. Quizá puedes participarnos así, decir algo si tienes. Yo no tengo ninguna experiencia. Pero en climas bien extremos. También en la región de Israel que recién expliqué antes, ¿no? Acerca del mar de Galilea, es un calor tremendo ahí. Yo creo que llegan hasta 10, 11, 12 milímetros de evaporación por día. Es bien alto. No sé si hay regiones acá en España. Aquí también. ¿También? ¿De más de 12? Algunas veces los días terral, sí. No algunas veces así, no en un clima especial, pero durante el verano que hay día a día más de 12 milímetros. Es bien extremo. Tiene aguacate ahí con una producción muy alta. No Hass porque es difícil de hacer Hass por el tamaño del fruto, pero tienen Pinkerton que llegan también a más de 30 toneladas por hectárea promedio. Pueden llegar a 40, 25, pero un promedio altísimo. Y cuando llego a visitar estas plantaciones, no veo el estrés que tú estás indicando, así que de una situación que la demanda es tan alta, que el estrés es tal, que las hojas están ya no están en turgor completo. No encuentro situaciones así. Quizá en el pico del día muchas veces se ve que está difícil una planta, pero se sobrepone. No es desértico, ¿no? En Israel quizá no tenemos problema. No veo el problema, ¿no? Mi experiencia Sí, se oye bien. Mi experiencia en relaciones hídricas es en cultivo bajo invernadero y trabajo en todo este tipo de sensores en tomate. Entonces sí que puedo decir que hay un estrés hídrico de mediodía importante que la planta no es capaz de compensar, a pesar de que el riego se hace en exceso. Pero no en aguacate, yo no conozco una situación. No, por eso digo que hay soluciones técnicas que se podrían evaluar y determinar. Lo que sugeriste con las micorrizas, muy interesante. Quizás. Yo estoy trabajando ahora en un proyecto con micorriza en tomate. ¿Tú tienes pruebas que micorriza en tomate? En tomate, y tengo referencias bibliográficas para cítricos. Me gustaría hablar contigo después, ¿ok? Tenemos otra pregunta detrás de la señora. A ver, Miguel. Sí, buena. Para el doctor López Herrera. No veo quién pregunta. Para el doctor López Herrera. Para el doctor López Herrera. Sí, respecto al chancro del aguacate, que podemos ver ya extensivo al mango, yo respecto a mi experiencia en la zona de la Crujía, el Trapiche, la foto que usted ha enseñado de la necrosis perimetral de la hoja del mango, podía verla eso la foto en alguna finca mía o de mi entorno. Hasta ahora buscábamos, como usted ha dicho antes, un déficit nutricional. Yo en mi finca se ha llegado a hacer un análisis comparativo de suelo y de hojas de árboles enfermos y de árboles sanos. Yo en mi entorno observo que esa enfermedad está presente en Ki y no la veo en Hosti. Y en los análisis que yo he hecho he encontrado un déficit tremendo de zinc. ¿Habían visto ustedes alguna diferencia por variedades o algún déficit nutricional que pudiera favorecer la expansión de esta enfermedad? Bueno, es que, como he citado en la ponencia... Gracias por la contestación. Como he citado en la ponencia, esto lo hemos detectado en los últimos meses del año 2016. Nosotros nos inclinábamos que era un problema nutricional, pero como los agricultores a los que hemos ido, las fincas que hemos visto, me decían que los análisis de nutrientes estaban perfectos, pues entonces pensamos que podía ser una cuestión de hongos, de hongos, de bacterias y tal. Entonces intentamos trabajar en hongos, que es lo que nosotros somos especialistas, e indudablemente hemos aislado ese hongo, Nefusicoccus, lo hemos vuelto a inocular y no reproduce exactamente esos síntomas, pero sí produce necrosis en hojas, y es la primera experiencia que tenemos ahora mismo con estas manchas, ¿no? Vamos a seguir trabajando con ellas, vamos a seguir prospectando nuevas fincas porque parece que es un problema importante,
pero también puede estar asociado a un desequilibrio de nutrientes que favorezca la infección porque el árbol esté más deprimido en ese sentido. Además, puede que también haya una sensibilidad varietal a la infección, porque ya he citado que en el caso de aguacate, por ejemplo, hemos observado, no lo hemos constatado profundamente, pero hemos observado que según las variedades, por ejemplo, comparando fuerte y Hass, el Hass se nota, parece más sensible a las infecciones por estos hongos que el cultivar fuerte. Entonces puede ocurrir también que esto ocurra también en mango. Yo, desde mi experiencia, sí le podría confirmar que la infección se produce en octubre, noviembre y diciembre, con las primeras aguas. Sí, el árbol se desfolia y después está por ver cómo se recupera. Sí, eso confirma las prospecciones nuestras. Nosotros lo detectamos eso en noviembre, finales de noviembre, o sea que... Pero vamos a seguir trabajando porque, bueno, en aguacate, como he dicho, llevábamos ya 3 o 4 años prospectando, pero en mango lo detectamos el año pasado bajo invernadero, pero este tipo de mancha no lo hemos detectado, o sea, en mango lo detectamos en el 2015, pero este tipo de mancha hasta diciembre del 2016 no lo habíamos detectado. Vamos a seguir estudiando el tema. ¿Otra pregunta? Bueno, yo tengo una para Leo Winer. Antes, cuando ha hablado usted del control de los brotes, la vegetación en verano, ha hablado de técnicas de poda, pero no ha citado los reguladores de crecimiento. ¿Combinan ustedes técnicas de aplicación de reguladores con la poda? Nosotros usamos reguladores de crecimiento durante la floración. Hubo un trabajo que Guardazábal de Chile presentó en el último congreso de aguacate, ¿no? Ellos usan administración de reguladores vegetales en el suelo. Yo hice un ensayo así en los años 80, con diferentes dosis de paclobutazol, no de uniconazol, y llegué a una dosis muy alta, sin lograr ningún efecto en la producción, sin lograr ningún efecto en la vegetación. Era un suelo pesado, árboles adultas, con dosis hasta mucho mayores de lo que dijo Guardazábal que hizo en su trabajo. Después de la charla, después del congreso, fui a hablar con Guardazábal. Dije, mira, yo llegué a dosis mucho mayores y nada pasó. Él me dijo, bueno, los árboles que usé eran mucho menores, de porte mucho menores, y afuera de eso, ellos usó uniconazol, no paclobutazol, es distinto, ¿no? Es distinto. Yo creo que el uniconazol es mucho más accesible a las raíces de la planta que el paclobutazol. Así que desde el año pasado tomé una plantación de 4 años y lo estoy testando otra vez, pero no se usa en Israel. Primero que hice un ensayo de no muchos árboles, administramos en el medio de septiembre en árboles 15 cc de un producto, 15 o 30, dependiendo del tratamiento. Todavía no tengo resultados, pero es interesante porque están controlando el tamaño de la planta por intermedio de administración de reguladores vegetales en las raíces. Lo que hacemos en Israel, estamos pulverizando. Así que la inhibición es bien limitada, de unas semanas no más. Es suficiente para inhibir la vegetación y recibir mucho mejor frutificación. No solamente mucho mejor frutificación, como mucho mejor tamaño del fruto, por la competencia muy grande que hay entre la vegetación que ocurre durante la floración y la frutificación. Cuando haces una pulverización de inhibidores de vegetación, recibes menos vegetación. Así que favorece la frutificación. Favorece no solo la frutificación, también, la pero iniciación floral. la frutificación
es mucho mejor y también la producción mucho mejor, el tamaño del fruto mucho mejor. Pero no lo estamos pulverizando durante todo el año. Cuando se hace una distilación en el suelo, el efecto es mucho más largo plazo, ¿no? Puede llevar como 3 años. 3 años que tenés un efecto, que el producto está en el suelo y está haciendo trabajo. Eso se está ligando en materiales orgánicos en la tierra y no se lava, ¿no? No se lava, no es tan soluble en agua, la lluvia no está lavando, ¿no? Así que está en el suelo durante 2, 3 años, pero como dije, en los años 80 no recibí ningún efecto, ningún efecto. Gracias. ¿Otra pregunta? José María. Por favor, el micro. Oye. En La Mayora hicimos durante varios años unos ensayos sobre desmamonado, ese tipo de operación en árboles grandes, aplicado en diferentes meses del verano. Eso ha sido publicado en algún congreso. ¿Aplicaron qué? ¿Inhibidores? No, No. cortando sí. las ramas más vigorosas para mantener el tamaño del árbol y dejar las ramas más productivas. Uno de los problemas que parece que veíamos era que cuando nos íbamos hacia el final del verano, hacia el mes de septiembre, reducíamos probablemente la inducción floral y bajaba la cosecha. Es decir, me preocuparía un poco si nosotros tuviéramos este pequeño árbol enano que ha mostrado usted y si nosotros pasamos durante el verano y le vamos recortando todo lo que crece con más vigor en vertical, el resto del árbol reciba un aumento de vigor, porque estoy quitándole las ramas más vigorosas y estoy distribuyendo el vigor en todo el árbol. Y por lo tanto reduzca la iniciación floral en la primavera siguiente. ¿Eso puede ocurrir? Mira, prácticamente no está pasando, ¿no? A partir del momento que estoy sacando las vegetaciones más fuertes, ¿no? Estoy manteniendo las otras vegetaciones. Las vegetaciones horizontales quizá pueden ser un poquito más fuertes cuando sacas, porque está pasando la fuerza en lugar de las verticales para las horizontales, pues no es tan fuerte. Y no hay ningún problema de diferenciación. Hay cualquier cantidad de floración también. Así que no veo el problema. No solamente floración, también frutificación. La producción es buena, Farré, es buena. Así que, y también año post año. Así que no veo el problema. No hay problema de diferenciación. Al menos en nuestras condiciones, no sé. Bueno, en Israel siempre me ha llamado la atención cuando pregunto, y aquí nosotros tenemos una alternancia, en un árbol determinado de Hass, tenemos una alternancia muy simple. Un año tiene mucha flor, produce mucha fruta, y al año siguiente no tiene flores. ¿Me explico? O tiene tan pocas flores y produce muy pocos frutos. Es decir, es un modelo muy definido. Y sin embargo en Israel muchas veces me han dicho que en Israel Hass produce flores habitualmente o cantidades de flor, cantidad importante de flor habitualmente. No es correcto. Cuando visitas una plantación hay distintas producciones, ¿no? Hay plantas que tienen una producción altísima. Estas plantas muchas veces no tienen flores en el año siguiente, pero hay muchas plantas que tienen buena producción, pero no extrema. Tú vas a tener floración en esta época del año.
llego a plantaciones, muchas veces la floración es de plantas que tuvieron muchas frutas en el año pasado, no muchas flores, pero al final voy a llegar a esta misma planta, va a tener producción, no tan alta, pero la mínima floración también tiene. Así que hay muchas situaciones. Esto que lo que dijiste tú, ¿no? Que plantas que tienen muy alta producción, muchas veces no tengo floración en el año siguiente. Casi no tengo o no tengo. Hay situaciones así también en Israel. Es el mismo as, creo que es el mismo as. Sí, es el mismo as, sí. Pero me da la impresión de que allí posiblemente por tener más luz en invierno o más temperatura media, me parece que la inducción floral en Israel es mayor que aquí. Es decir, otra pregunta. En el oeste de Galilea, que es el clima que más se parece al que hay aquí, en Western Galilee, ¿la inducción floral es similar o es peculiar? Mira, es bien similar, bien similar. Al centro de la costa, de la zona costera. Sí. Es la parte costera también. En la región que yo trabajo también llego a visitar ahí en West de Galilea. Es bien similar, es similar a toda la costa mediterránea. Está bien parecido. Bien parecido. Lo que tienen en West de Galilea es agua mucho mejor que en la parte central del país. Agua mejor. Agua mejor. Correcto. Sí. Ya. Muy bien. Gracias. Aquí. Sí, ¿es bueno rayar los árboles para que cuaje más la fruta? ¿Cómo? El rayado. Anillado. El anillado. Anillado. Mira. Cuando entré en el Ministerio de Agricultura, empecé para trabajar, ¿no? Hace muchos años atrás empecé a preguntar, había una práctica ahí de anillado, ¿no? Y así hice un resumen de 30 años de antes que estaban anillando el aguacate, pero tengo un trabajo mucho más reciente, de gran deporte, porque había discusiones entre especialistas. Había gente, bueno, anillado es la mejor cosa, se puede mejorar mucho más la producción. Y ya tenía mala experiencia en anillado. Hice cooperación con un extensor que me dijo, bueno, el anillado es muy buena cosa. Bueno, le dijo, bueno, yo hago el experimento, pero tú vas a visitar las plantaciones para ver que están haciendo el anillado lo mejor anillado posible. Para que no venga después del experimento decirme, bueno, no está bien el anillado porque no lo hicieron bien, porque esto lo que siempre dicen los expertos en anillado, pero hubo un experimento en muchas variedades durante muchos años, 4 años, y fue probado que el promedio anual no aumentó para nada, el tamaño de fruto quedó menor. Pero hay gente que no estuvo satisfecho, ¿no? Pero hicieron un otro experimento totalmente independiente en una otra región de Israel. Llegaron a la misma conclusión. No vale nada el anillado. Puede ser, lo que pasa, tú haces anillado, muchas veces se encuentra una situación así, que haces un anillado en una rama y estás influyendo en una otra rama. Recibes muchos frutos en la rama anillada y mucho menos frutos en la rama que no está anillada. El tamaño del fruto queda menor, la producción no queda mayor. Muchas veces hay una queda de hojas muy grande por el anillado. La situación de la planta, y cuando haces anillado 1 año, 2 años, 3 años, es muy mal para la planta. Ahora, siempre hágase, porque hay una práctica muy fácil de hacerla, ¿no? Pero quizá, mira, acá en España no se usa inhibidores vegetales, ¿no? Quizás sea distinto. Estoy diciendo el uso del anillado con un background
con uso de inhibidores vegetales. Más no puedo decir, que no tengo la experiencia, pero... No, pero deberíamos de aclararle aquí al señor de que el anillado también depende de cuándo lo haces, ¿eh? Tú estás hablando, se puede hacer anillado para aumentar la inducción floral en una época del año, o el anillado ya en prefloración para pretendiendo buscar aumento de cuajado, ¿no? Que es a lo que tú te refieres y es lo que te está contestando. Mira, una de las limitancias para la diversificación floral son azúcares. Tú puedes aumentar la concentración de azúcares haciendo el anillado. Aumenta los azúcares en la copa, pero disminuye los azúcares en las raíces. Hace un balance totalmente distinto, ¿no? Quizá, si tomas una ramita, ¿no? Y le haces un anillado, no estás influyendo mucho en las raíces, ¿no? Y quizá en esta ramita vas a tener más frutos, ¿no? Pero si haces gran parte de la copa, ¿no? La estás, quizá por un tiempo vas a tener mejores condiciones para la diferenciación. Pero la estás pegando a las raíces, ¿no? No están indiferentes al anillado, que es una cosa muy, muy drástica de la planta. Y por otro lado, sería bueno de mantener una cubierta vegetal para equilibrar la evaporación del agua y todo eso en el suelo. Mira, la cubierta vegetal quizás es bueno para evitar la evaporación. Es muy mala para las heladas, ¿no? Muy mala para las heladas. Si tienes una cubierta vegetal cerquita de la planta, está evitando, la cubierta vegetal está evitando de la tierra que sea caliente durante el día, y la emisión de calor durante la noche está menor. Así que la cubierta vegetal bien cerquita de la planta puede estar muy mala por los fríos, ¿no? Ahora, yo dije en la primera charla, la cubierta vegetal puede cambiar totalmente la infiltración de agua de lluvia en el suelo. Cuando no tenés plantas en el suelo, la lluvia mismo, las gotas de la lluvia, hacen que la tierra sea mucho menos penetrable a la lluvia. Yo de un ejemplo de si hay una tierra antes del invierno que tiene una infiltración de agua de 70 milímetros por hora, después de un invierno en Israel puede quedarse en lugar de 70 milímetros por hora con 7 milímetros por hora. ¿Por qué? Porque la lluvia la está dejando la tierra mucho menos infiltrable para el agua. Y esto es malo, ¿no? No quiero que el agua, que tengo lluvia, que el agua se va. No, yo quiero que infiltre en el suelo, que agua entre en el suelo, que me lave el suelo, que me saque todas las sales en el suelo. Así que plantas, cubierta de plantas es importante quizá para evitar la evaporación, pero mucho más importante para mantener la infiltración de agua en el suelo, para evitar el suelo que se vaya con las aguas que no pueden infiltrar en el suelo y que se van con el agua, ¿no? Yo creo que ese efecto es mucho más importante todavía que la evaporación. ¿Ok? Sí, esta mañana habló usted de la relación entre la cantidad de agua y la producción de aguacate. ¿Qué números tienen ahí? Es decir, si el aguacate necesita 100 litros, produce tanto, y si le damos 80, ¿qué pasa? O si le damos 120. ¿Nos puede usted comentar algo? No puedo porque no tengo la experiencia. Porque yo cité un investigador en Israel y no dije de aguacate, averiguó muchos tipos de plantas. Y determinó una generalidad, que
la cantidad de material seco que una planta puede producir está proporcional a la cantidad de agua que pasa por la planta. Así, si tenés una planta que sabe cómo sacar el agua del suelo, que tiene una evapotranspiración bien grande, esto va a estar proporcional con la cantidad de azúcar que va a producir y la cantidad de material seco que va a producir. Dije de una forma general, no conozco a alguien que hizo un experimento para hacer un cálculo en una ecuación de la cantidad de agua con la producción, pero en la costa de Israel yo sé que más o menos 8.500 milímetros de agua es necesario durante el año, afuera de los 500 milímetros de lluvia que hay en la costa de Israel. Si tú administras menos agua, la producción va a ser menor. Ahora, no es solamente una cantidad de agua, cómo la distribuye toda es muy, muy complejo, ¿no? No es solamente bien simple, ¿cuánta agua le va a estar? Así, no. Son muchos factores, multifactorial, ¿no? Y no conozco una fórmula así, pero conozco más o menos la necesidad de agua en Israel en diferentes regiones que son distintas. En el lugar que dije, cerca del mar de Galilea, que es tan más caliente, tienen una necesidad mucho mayor de agua. Acá, que dejen que hay días con 12 milímetros de evaporación por día, también. En la costa de Israel, la evaporación en el pico de verano es más o menos 8 milímetros nomás, 8 milímetros. Mucho menos que acá. Si son 14, 12 milímetros, es mucho menos que acá. ¿Y qué coeficiente de riego ponen ustedes a una evaporación de 8 o 10 milímetros? Mira. En verano, ¿eh? Tú sabes que la evapotranspiración es por las estomatas, ¿no? Te digo, si tengo dos árboles exactamente iguales, tiene la misma superficial foliar, exactamente la misma sistema radicular, lo mismo, pero un árbol que está en un mismo clima, porque los dos árboles están uno al lado del otro, pero este árbol tiene cualquier cantidad de frutos y este árbol no. Tiene la misma cantidad, el mismo número de estómatos. Van a evaporar, a transpirar lo mismo. Los dos árboles están en el mismo clima, tienen el mismo sistema radicular, la misma superficie de hojas. Ellos van a evapotranspirar lo mismo. Tiene también el mismo número de estomatas. ¿Van a usar la misma cantidad de agua? ¿Por qué no? Por la fruta. ¿Por qué? La fruta no tiene estomatas. Casi no tiene. No tiene estomatas. Van a usar la misma... Tiene el mismo número de estomatos, los dos árboles, como dado, ¿no? Suponga que tengan el mismo número. ¿Van a usar la misma cantidad de agua? ¿Van a poder transpirar lo mismo? En la realidad no. ¿Por qué no? No lo sé. El árbol con fruta pide mucha más agua. ¿Por qué? Me imagino que la fruta pedirá agua, ella misma. Mira. Como pasa con el trigo. Toma el volumen de la fruta, ¿no? No tiene estómatos, no van a evapotranspirar. ¿Cuánto puede ser la demanda de agua de la fruta? Nada. No es por eso, no. Mira, hacemos simples, mira. Tú preguntas del prefijo, ¿no? El prefijo no tiene mucho significado, te digo por qué. La planta que tiene muchos frutos demanda azúcares. Los azúcares que son producidos por las hojas pasan para la fruta. Cuando tienen menos azúcares en los estómatos, esos se abren. Cuando las hojas están llenas de azúcares, los estómatos están más cerrados. No están cerrados totalmente porque no pueden vivir. Una planta que tiene su estómago cerrado totalmente todo el tiempo se muere, ¿no? La demanda de agua de la planta que tiene muchos frutos va a ser mucho mayor porque los estómatos están mucho más abiertos.
Ahora, ¿cuál es el significado del prefijo, no? Te digo, un prefijo 85%, pero no tiene significado. Lo importante es cuántas frutas tiene. Si tiene una plantación de alta productividad, va a usar mucha más agua, no importa qué prefijo tiene. Por esto te digo, mira, use los sensores para medir directamente cuánto estrés tiene la planta, que va a ser distinto. Y si pone un sensor, un dendrómetro, en una planta de mucha productividad, un sensor en otra planta de baja productividad, totalmente distinto. Están en el mismo clima, pueden ser el mismo porte, todo. Las frutas cambian totalmente la necesidad de la planta de agua. Así que muchas plantaciones en Israel, en el pasado usamos prefijo, ¿no? Con prefijo de la evaporación, todo. Casi no se habla más del prefijo de evaporación. El significado no es muy grande. Seguro, si hay mucha demanda en la atmósfera, hay más necesidad de agua. Quizá puedes tener una idea, ok, un prefijo, pero está muy lejos de lo que necesita realmente la planta. Hay que medir. Por esto, lo que hablé en mi segunda charla, no sé si expliqué bien lo que quise explicar, pero los sensores son muy prácticos para irrigar de acuerdo con la necesidad de la planta. Irrigar de acuerdo con la necesidad de la planta es crítico para buena producción. Sí, correcto. Pero perdone que insista. Si ha visto usted nuestras fincas, nuestros huertos, están normalmente en colinas y una parte de la colina mira al sur, otra mira al este, otra al norte, otra al oeste. Entonces, aunque pusiéramos sensores, de árbol a árbol marcaría distinto. Cada 20 metros, 50 metros, el sensor diría una cosa distinta. Igual que si ponemos 14 tensiómetros en una sola parcela que esté así, pues depende a dónde mire, cada tensiómetro nos irá diciendo una lectura distinta. Seguro, seguro. Pero entonces, en esa situación, ¿qué hacemos? El ejemplo es muy fácil. Primero, que si tenés una plantación que frontando al este, otra oeste, todo, tienes que poner sensores en cada plantación. Ahora, no puedo irrigar cada planta en separado, pero si tengo 80% de los árboles con alta producción, no voy a ponerles mis sensores en los 20% y voy a irrigar según los 80%. Dije que los sensores no te dicen cuánto irrigar y cuándo, pero te dan más datos, ¿no? Para resolver. No te puedes solucionar la diversidad que tienes en la plantación. No digo un ejemplo como dice usted, una está en el este, no, esto está en el este, va a tener sus propios sensores, esto que está para el norte va a tener otros sensores. Pero también no puedo solucionar la diversidad que hay en plantas, entre plantas de la misma plantación que estoy irrigando todo junto, ¿no? Pero hay una lógica, ¿no? Si tengo la mayor parte de las plantas con alta producción, voy a poner mis sensores en plantas de alta producción y no en una planta de baja producción. Me avisan de la organización que nos quedan 5 minutos de preguntas. Así que, a ver, vamos a aprovechar estos 5 minutos. ¿Alguna preguntita más? Pues si no hay más preguntas, invitamos al presidente a que venga a clausurar el evento. Bueno, antes que nada vamos a agradecer a los ponentes, a José Miguel Vela, a Carlos López y a Leo Winer su participación. Le agradecemos que hayan estado con nosotros y le damos las gracias por los conocimientos que nos han transmitido. Gracias a ustedes, mucho gusto mío. Mucho gusto.